Reporte 100. Norman Navarro y Jesús Moreno. Jesús Moreno, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, muy bien. Norman Navarro, buenos días. Buen día para todos. Gracias por estar. Es que hoy termina, justamente hoy a la las noche. Sí, la semana pasada andaba de ocioso y entré a ver cómo está esto del Frente Amplio y entré y... Está bien, es un ejercicio. Y sí funcionó, o sea, sí funcionó la plataforma, sí, ¿no? Sí, después de algunos tumbos. Y te aparecen ahí todos los nombres y dije, pues ¿a quién es. le doy la firma? Dije, pues la Xochitl ya tiene muchas. Ya tiene todas. La Paredes, digo, por lo menos la Paredes nos dio una entrevista aquí, la Xochitl también, pues entonces, ahí va para la Paredes. Bueno, ¿ustedes dieron firma o no? No, no sé, Jesús, pero a mí me llegaron la de, creo que... Porque de si uno entra ahí, ¿te entra el virus conservadurista o conservador o algo así? No, simple y sencillamente no había mucho tiempo para así como los libros entra el virus comunista. El virus comunista de los libros. También entra el virus comunista, ¿no? Pero pues bueno, el peor virus que puede entrar es el de no leer. Ese es el peor virus. Sí. O el de tratar de quemar los libros, que esa parte sí se me hizo muy, muy grave, que de repente comenzaron con que hay que quemar los libros. Bueno, Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, dijo, arranquen las páginas. Quémenlos. Con las páginas que no estén de acuerdo. Arranquen las páginas con las páginas que no estén de acuerdo. Hay una novela, ¿te acuerdas de Ray Bradbury? Fahrenheit 451, correcto. Y es pero esos eran quemados, ¿no? Sí, quema los libros. De hecho, se refiere a Fahrenheit 451 por la temperatura a la que debe de llegar el libro, porque como está muy compacto, es muy difícil que se encienda el libro, porque no tiene aire en medio. Pero lo grave es que sí ha pasado en la realidad, cuando los nazis invaden los países, van quemando libros. Y eso ha pasado en la historia de la humanidad. Cuando los españoles ya invaden completamente México, comienzan a quemar los códices de los mexicas, de los aztecas. Entonces por eso no tenemos mucha de la historia anterior a la llegada de los españoles, porque la quemaron los españoles cuando llegaron. Y no sé, sentí como que ahora querían hacer lo mismo, o sea, quemen todo. Bueno, quemados están los libros ya de por sí en redes sociales, ¿no, Jesús? Además, quemados. Juan Carlos, sí, hombre, mira. Por brutos en la SEP, ¿no? Por brutos en la SEP, ¿por qué no comunicaron bien, no? Desde antes. Esa es una parte, y la otra encriptaron mucha información de cómo se hicieron los libros, que esa parte me parece que es de las más delicadas. Mira, ese debate de la quema de los libros y una foto, me imaginaba una foto yo de libros quemados en alguna plaza pública, sería el escenario ideal para el presidente, ¿no? Sí. Sería el escenario ideal para terminar de argumentar este relato de quienes están en su contra y además pues reforzar la maquinaria de propaganda que va a empezar hoy a las 5 de la tarde con las vespertinas. Yo creo que a mí en lo personal, lo último que me preocupa es que se diga que esos libros tienen tintes comunistas. O sea, yo creo que van a coincidir conmigo que brincos diéramos de tener un hijo o una hija en la escuela que leyera Marx, que leyera Trotsky, que leyera a Rosa Luxemburgo, que leyera Schumpeter, que leyera Keynes, que leyera a David Ricardo. Jesús, que leyera. Brincos diéramos. Como dice un clásico del Palacio Local, hasta holgorio haríamos. Es más, ojalá los fans y seguidores de la 4T leyeran a Marx, a Trotsky, a Lenin, a Rosa Luxemburgo, a Keynes, a David Ricardo, a Schumpeter, ojalá los leyeran. Yo creo, Juan Carlos, y luego está la otra parte del debate sobre la cosa del género. Y se nos ha olvidado, coincidirán conmigo, la parte fundamental, que es lo que dice el artículo 3 de la Constitución sobre los libros de texto y sobre la educación. Y ahí hay una parte fundamental que dice que los planes y programas de estudio tendrán enfoques de género. Fue una adición que hicieron en el Congreso el 2019, una adición. Dicen también los libros de textos que la educación será integral y con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Ahí está en la Constitución. Ese no debe ser motivo de discusión. Hay dos fracciones del artículo 3 constitucional que a mí me parecen fundamentales que habría que poner sobre la mesa. La fracción 2,
Dice, el criterio que orientará la educación, lo leo textual, se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, y la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Eso deben de contener los libros de texto gratuito, y ahí habría que abordar una parte del debate. La otra parte del debate tiene que ver con las actitudes que están asumiendo hasta el momento, creo que 4 gobernadores de estado, y es que en efecto la fracción tercera del artículo 3 constitucional dice: el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Esto es lo que no ocurrió. Por eso está el debate encendido, como dices, particularmente en redes sociodigitales, y por eso tengo la impresión que en Palacio le están midiendo muy bien el agua a los camotes, y por eso van a echar a andar esta maquinaria de las conferencias de la tarde. No supimos bien a bien cómo se hicieron los libros de texto, no se socializaron lo suficiente, no se tomó en consideración a los gobiernos de los estados como lo marca la ley, como lo marca el artículo 3 de la Constitución. Se encriptó la información por 5 años para que no tuviéramos acceso a ella. Esa es la parte que a mí me parece delicado. Además, hay un mandato de un juez que dice que se van a suspender en tiempo definido, y que los libros no se pueden distribuir. Hay otros temas periféricos en el debate que se han abordado poco, y que creo, y esa parte a mí me gusta mucho del enfoque que hizo el INCO, es cómo está el país, cómo está la educación, cuántos niñas, niños y adolescentes se quedaron rezagadísimos por el asunto de la pandemia, entre 1,5 millones, 2 millones, puedo estar errando en la cifra. Que se omita la importancia de formar capital humano, esa parte me parece delicadísima, porque no se está cumpliendo incluso con esta precepto constitucional de formar niños para la vida, que no se hable de esa visión de futuro, las prisas con los que se hicieron. Yo creo que el debate debe de ir un poco más por ahí, que si son comunistas o no son comunistas, o que si el género y no el género. Esa parte a mí me parece, y respeto muchísimo quien piensa que es la parte fundamental del debate. Yo la pondría en un plano secundario, o incluso no la pondría. Sí, Norman Navarro. Yo creo que lo importante aquí es que hay un nuevo enfoque de esta manera de educar. El sistema educativo que venía, el sistema prusiano, que precisamente se llama prusiano porque cuando en Prusia vieron que en Rusia se estaban levantando mucho los estudiantes y había estos tintes, se mortificaron y dijeron: Chihuahua, ya no vamos a tener obreros, entonces necesitamos un sistema educativo en donde los niños sean callados y obedientes. Y llevamos décadas con ese cuestionamiento de por qué tienen que ser callados y obedientes los alumnos y no hacer más que caso, porque es más fácil llevarlos a las fábricas sin que hablen, sin que digan nada. Y ahorita lo que decías, crear capital humano, yo siento que es más bien hacer carne para que funcione en las empresas, en el sistema capitalista. Y este sistema prusiano fue llevado a Estados Unidos por este millonario, se me fue el nombre, acerero, muy famoso, ya se me patina el coco. El alemán. Sí, el alemán. Pero este millonario vio que funcionaba en Prusia, y se lo lleva a Estados Unidos, y para poder formar obreros y tener obreros que hicieran caso, que no la hicieran de todos en la fábrica, y que nada más se presentaran a trabajar a tiempo, que entraran a tiempo, salieran a tiempo y estuvieran calladitos produciendo. Entonces, este mismo millonario es el que también se metió a las escuelas de medicina para promover que los médicos, el sistema médico de los Estados Unidos, vendiera más medicamento. Entonces se mete también al negocio del medicamento, y es cuando los médicos comienzan a cambiar las escuelas de medicina y comienzan a hacerse más, en lugar de llevar procedimientos para buscar la sanación del paciente, comienzan a hacer que
consuman más medicamento. Entonces es cuando este millonario le invierte más al negocio del medicamento. Y mira, tengo el nombre en la punta de la lengua, porque ahorita de la audiencia nos van a auxiliar. Nos van a auxiliar y hasta hay una fundación que se llama igual que él, que es la fundación ya casi sale, ya casi. Rockefeller. Sí, él llevó el sistema educativo prusiano a los Estados Unidos. Sí. Entonces, Rockefeller, que ya era bastante millonario, se hace más millonario, obligando al gobierno de los Estados Unidos a que implementaran el sistema prusiano. El sistema prusiano, igual que se implanta en México, para hacer que los alumnos no piensen, no atiendan problemas en los hechos prácticos de la vida real, que no vayan más allá de lo que dice su librito y su maestro, y no tomen decisiones propias. Por eso están formados de esa manera. Por eso comentaba alguien ahí que decía, bueno, es que ¿por qué queremos un sistema educativo como el de otros países, como el de Francia? Bueno, si quieren el sistema de salud como el de Dinamarca, pero no quieren el sistema de educación como el de Francia, es muy simple. Hay países en donde están creando niños libres, como el sistema Montessori, que no le prohíbe al niño hacer ciertas cosas porque está en su mandato como niños, para sentirse en libertad. Y yo les pregunto algo muy simple, muy sincero y muy serio. Yo recuerdo cuando se estuvo escogiendo al personal para el periódico Expreso, sí, se presentaban muchachos que yo los veía que tenían cierto grado de inteligencia. Cuando se fundó el periódico, ¿no? Sí, cuando estábamos escogiendo al personal. Y me decían, es que no sé por qué no consigo trabajo. Tengo la carrera, me titulé, tengo un posgrado, alguno había con maestría incluso, y lo primero que yo les preguntaba era, ¿qué libro estás leyendo? ¿Qué libro has leído? No, pues leí los que me pusieron en la universidad. Y en la universidad, tristemente, fíjate, les ponen estos compendios. Todavía no sé si sigan poniendo compendios, pero yo alguna vez ataqué ese uso de los compendios en la Universidad de Sonora, que son nada más que fotocopias de uno u otro capítulo, ¿recuerdas, Jesús? Entonces les venden los compendios, o sea, ya los alumnos no compran los libros, ni siquiera conocen las pastas, ni el índice completo, la introducción al libro no lo conocen, o sea, conocen de la página 35 a la 55, porque eso es lo que va a venir en el examen. El resto del libro ni siquiera lo conocieron, ni siquiera lo vieron, ni siquiera lo olieron. Entonces es una parte muy triste de nuestra educación, porque los niños no leen. ¿Y por qué no leen? Porque hay muchísimo maestro, es una exageración, que no lee. Entonces yo no entiendo cómo un maestro te va a enseñar poesía si no lee poesía. ¿Cómo te va a instruir? ¿Este modelo de nueva escuela mexicana pretende combatir eso? Aparentemente no lo hemos visto en su totalidad. Como decía Jesús, mantuvieron encerrado o encriptado la información, y quizás ese sea uno de los grandes problemas que tiene la implementación ahora. Pero yo celebro y saludo que le digan a los niños, oye, resuelve este problema, oye, esta situación o esta condición, ¿cómo le podemos hacer? Y te lo voy a decir desde mi propia perspectiva, porque va a haber gente que diga, hey, si el Norman ni siquiera terminó la preparatoria. Y sí, no la terminé, porque comencé a ver que la escuela estaba interfiriendo en mi educación. Yo entraba a clases de historia y me decían, es que Benito Juárez fue el más grandioso, es que Pancho Villa fue el más grandioso y es así como un pelito antes de Dios. Y no, eran simple y sencillamente seres humanos que también tuvieron sus errores, que también tomaron malas decisiones en este país, que también de una u otra manera no lograron concretar. Pero ¿cuál era el problema? El problema de fondo era que no leemos la historia, y la historia como la han platicado en los libros de historia. Yo no recuerdo haber leído de la matanza del 68 en el libro de historia. Yo no recuerdo haber leído de la matanza de San Pedro de la Cueva,
por parte de Francisco Villa en los libros de historia. Yo no recuerdo haber leído que traicionaron. Venustiano Carranza traicionó los movimientos de la revolución y por eso fueron y lo mataron los mismos revolucionarios. Entonces, no nos platicaron la historia completa y no nos están tratando de platicar la historia completa ahora, o esperemos que sí no la platiquen completa, ni un lado ni otro lado de la historia. Sí. A mí me llama la atención que el primero que pega de gritos o que pega más alto de gritos y que empiezan a sacar amparos sea la Sociedad de Padres de Familia, algo que viene hace como 100 años y que tienen mucho tiempo pegando de gritos por lo que tú también comentabas de la cuestión de género, de que no se puede decir pene en el libro, ni se puede decir vagina, ni vulva, y no se puede decir ano, y tienes que decir aparato reproductor masculino, y tienes que decir aparato reproductor femenino, y no le hables a los niños con la verdad. Ese es el problema, no le hablamos a los niños con la verdad. Sí. Entonces tenemos que comenzar a hablar con la verdad, y ahí mismo lo dice otro libro, la verdad nos hará libres. Sí, Jesús. Pues yo insisto, Juan Carlos, yo creo que ni los libros ni son tan malos como dice la oposición, ni son tan perfectos ni tan buenos como dice el oficialismo. O sea, el debate se llevó al carril, al embudo, al que se llevan muchos debates en este país, con un asterisco que no es menor, que se trata de la educación de las niñas y los niños de México, y no deberíamos estar jugando con ese debate. Yo sí soy de la idea de que los libros, de que supiéramos cómo se hicieran los libros. A mí el hecho de que hubieran encriptado la información de ese procedimiento sí me desprende un tufo fuerte de duda. ¿Por qué lo hicieron? A ver, si los libros están tan bien hechos, si los libros que transparenten cómo se hicieron, quiénes fueron los pedagogos que los validaron, en qué lugares se hicieron grupos focales para trabajar con docentes, con padres de familia, como lo marca la misma ley, eso no lo sabemos. Y lamentablemente, por eso estamos entrampados en un debate como el que tenemos ahorita. Claro. Muchas gracias, Norman Navarro, Jesús Moreno. Gracias, muchas Juan gracias. Carlos, buenos días. Nos vemos la próxima semana. Sí, señor. Reporte 100.